Hola, estas son las primeras palabras que se pronuncian en este espacio que está destinado a convertirse en un refugio lector, para ustedes y para mí. Hoy les hablaré sobre mis libros favoritos y lo que me enseñaron sobre la vida antes de empezar a vivirla. Pero primero me voy a presentar. Mi nombre es Laura Caraballo, tengo 24 años, serán 25 en 2 meses, y todo lo que hago y soy es gracias a las letras. Me gusta leer y escribir desde los 6 años. No tengo un recuerdo de mi vida en el que no haya estado de por medio un libro, una canción o un poema. Esa es quizás la mejor herencia que me han dejado mis padres. Mi mamá es un ratón de biblioteca y mi papá un compositor empírico, y entre los dos siempre se aseguraron de que mi mundo estuviese lleno de arte. Actualmente hago parte del famoso mundo del BPO, el cual me ha ayudado a financiar mi arte, el mudarme sola, mi pasión por los viajes y la constante espera del grado de la carrera que estudié, comunicación social. Hoy inicio este podcast como la materialización de un sueño que se viene gestando hace años, ganarme la vida algún día hablando de literatura y también creándola. Sin ser más, sean bienvenidos y bienvenidas a este viaje que comienza hoy. Raíces de papel. Bueno, quiero empezar siendo lo más honesta y transparente posible. Y la verdad estoy un poquito nerviosa porque este proyecto, este podcast, es algo que se viene gestando hace mucho tiempo y es ese tipo de cosas que uno siempre procrastina y procrastina y procrastina. Y el saber que hoy por fin le estoy dando forma, realmente son nervios, pero son nervios positivos, nervios de felicidad. Perdón. Iniciar hablando de mis libros favoritos creo que es la mejor forma de darle apertura a este espacio, porque mis libros favoritos son los que siempre me han dado la mano y los que, como dije al principio, me han enseñado a vivir la vida antes de siquiera tener que enfrentarme a ella. Y es que toda mi vida me ha costado sembrar raíces también. He sido una persona que se ha movido mucho, que ha estado en muchos colegios, que ha tenido muchos grupos de amigos y que se ha enfrentado a diferentes tipos de experiencias. Y los libros han sido realmente mi única y eterna verdadera identidad, los que me ayudaron a echar raíces, los que me ayudaron a entender quién soy. Es por esto que este primer capítulo va dedicado a ellos y a lo que han significado en mi vida, y espero que ustedes también tengan estas piezas literarias que los hayan acompañado y que me comenten en redes sociales cuáles son y qué les han enseñado. Una de las cosas que me parece más interesante de los libros es que son atemporales. Lo atemporal describe algo que está fuera del tiempo, trasciende las épocas o no hace referencia a ningún momento concreto, manteniéndose vigente sin importar el paso del tiempo. Y esto me ha pasado en múltiples ocasiones con los libros, que los leo en un momento determinado de mi vida en el cual no hacen sentido y luego años después, meses después, en algún otro momento, vuelvo a esas páginas y un bombillito se prende en mí. Esto me ha pasado con los libros que les voy a hablar el día de hoy, pero también quiero darle introducción a este capítulo dando un ejemplo muy puntual, que no es uno de mis libros favoritos, pero es una historia que realmente me marcó muchos años después al releerla, y fue La Metamorfosis de Kafka. La Metamorfosis de Kafka la leí por primera vez a mis 16 años en el colegio. Recuerdo que ni siquiera terminé la novela, a pesar de que es muy corta. También recuerdo que la leí por obligación, porque había sido una tarea asignada desde el colegio, etcétera. En ese momento no me interesó, me pareció un libro aburrido, dije no es mi tipo de literatura, lo dejé y nunca lo terminé. Años después, el año anterior, para ser más específica, ya estaba trabajando en la empresa en la que estoy actualmente y dije, bueno, vamos a retomarlo. Todo el mundo habla de la metamorfosis, algo debe tener. Y desde las primeras páginas, incluso diría desde el primer párrafo, quedé atrapada y entendí el libro de una forma en que no lo había hecho antes. Y es que, claro, en esas primeras páginas, cuando el personaje principal se despierta y se da cuenta que está convertido en una cucaracha, y aún así lo primero en lo que piensa es, uy, voy a llegar tarde al trabajo,
Es algo que yo con 16 años no podía entender porque no tenía un trabajo. Es algo que yo con 16 años no podía entender porque no tenía que pagar arriendo, porque no tenía que pagar servicios, porque no tenía que mantenerme a mí misma. Entonces era muy difícil entender ese sentimiento de frustración, de ver que no importa qué esté pasando en tu vida, lo primero siempre va a ser, el primer pensamiento siempre va a ser, debo conservar mi trabajo. Y el año pasado, cuando retomé la metamorfosis, me había pasado algo muy similar. No había amanecido convertida en una cucaracha, claramente, pero estaba muy enferma. Hubo un día en el que estuve muy enferma y me levanté y lo primero que pensé fue, uy, tengo que llamar a mi jefe. Uy, tengo que pararme e ir a urgencias y mandar un documento que certifique que me estoy sintiendo mal. A pesar de que en ese momento lo único que yo quería era quedarme tirada en la cama, tomarme un té, y a pesar de que lo único que quería era quedarme ahí en cama, por supuesto que me tuve que parar, por supuesto que tuve que llamar a mi jefe y por supuesto que tuve que iniciar el día. Siento que la metamorfosis de Kafka en mi vida es un perfecto ejemplo para entender lo atemporales que pueden ser los libros y cómo te pueden decir cosas en un momento de tu vida en que quizás tú no entiendas qué te están intentando decir, pero mucho tiempo después va a llegar el momento en el que algo haga clic en tu cabeza y entiendas el por qué el autor quiso en esos momentos reflejar ese pensamiento o esa lección. Bueno, y entrando un poquito en materia, hoy tengo 5 libros sobre la mesa, de los cuales les hablaré un poco resumido porque no pude decidirme por una cantidad inferior, entonces ahora mismo voy a estar luchando un poquito contra el tiempo, pero definitivamente seleccioné estos 5 libros porque cada uno de ellos ha significado algo en mi proceso, en mi crecimiento personal y en las lecciones de vida que en esos momentos necesitaba para poder llegar al punto en el que me encuentro ahora. Voy a iniciar hablando del que ha sido mi libro favorito durante muchos, muchos años. Incluso, bueno, aquí hay un pequeño spoiler del final del capítulo, porque al final del capítulo les hablaré de un libro favorito nuevo que tengo. Es una nueva adquisición. El libro me lo terminé ayer y lo compré hace 3 días. Pero antes de este libro llegar a mi vida, del que les hablaré al final del capítulo, estaba Antes del fin, de Ernesto Sábato en la lista. Antes del fin llegó en un momento de mi vida en el cual tenía una crisis ideológica. Recuerdo muy bien que así como mis padres me heredaron el gusto por las letras, también me heredaron mi dicotomía ideológica, sobre todo la que tenía en esos momentos. Mi mamá ha sido toda su vida una mujer de izquierda, una mujer muy liberal, y mi papá, por el contrario, ha sido un hombre de derecha y conservador. Entonces, cuando estaba en la edad de decidir cuál iba a ser mi postura política, yo me sentía mucho en el medio, muy lo que llamamos hoy por hoy tibia. Y no sabía qué camino tomar, no sabía qué dirección seguir. Hoy por hoy ya lo tengo más claro, mi corazón es completamente rojo, pero en ese entonces no lo tenía claro. Y Ernesto Sábato, que es el autor de este libro, fue una compañía absoluta en Antes del Fin. Antes del Fin es una autobiografía en la cual él nos cuenta su vida, su paso por el Partido Comunista, luego su paso hacia el anarquismo y también, en palabras del autor, es un testamento espiritual en el cual él le deja a los jóvenes la batuta de creer en sus ideales y de luchar por lo que ellos creen que es correcto. A Ernesto Sabato le tocó muy duro, ideológicamente hablando, cuando salió del Partido Comunista. Escritores del boom latinoamericano como Gabriel García Márquez incluso lo tildaron de ser una persona tibia, que no se la jugaba por ninguna causa. Sin embargo, en este libro él te explica las razones por las cuales él decidió salirse del Partido Comunista y por las cuales tuvo un cambio ideológico tan abrupto. Voy a leer un pequeño fragmento que es quizás mi favorito y el cual fue un abrazo en esos momentos a la niña de 17 años que yo era, que no sabía en qué creer. Quizá por mi formación anarquista he sido siempre una especie de francotirador solitario, perteneciendo a esa clase de escritores de quienes señaló Camus. Uno no puede ponerse del lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la padecen. El escritor debe ser un testigo insobornable de su tiempo, con un coraje para decir la verdad y levantarse contra todo oficialismo que, enceguecido por sus intereses, pierde de vista la sacralidad de la persona humana. Debe prepararse para asumir lo que la etimología de la palabra testigo le advierte, para el martirologio. Es arduo el camino que le espera.
Los poderosos lo calificarán de comunista por reclamar justicia para los desválidos y los hambrientos. Los comunistas lo tildarán de reaccionario por exigir libertad y respeto por la persona. En esa tremenda dualidad vivirá desgarrado y lastimado, pero deberá sostenerse con uñas y dientes. A mí me parece un fragmento muy bonito, me parece que sintetiza perfectamente lo que sentí en ese momento de mi vida y sintetiza perfectamente lo que Ernesto Sábato tuvo que atravesar. En esos momentos él no estaba muy de acuerdo con algunas violaciones de derechos humanos y violaciones al derecho de la prensa por parte de la Unión Soviética. Entonces él decidió sencillamente no comulgar más con un partido ideológico que no lo identificaba. A pesar de que con el tiempo yo terminé inclinándome más hacia la izquierda, en ese momento leerlo fue esperanzador para mí, porque yo sabía que no importara en qué iba a creer en un futuro, lo importante siempre iba a ser defender mis creencias y al día de hoy lo he hecho firmemente. Ese es el primer libro, antes del fin de Ernesto Sábato. Yendo por esa línea ideológica, hace 2 años me terminé de leer este libro de Laura Restrepo, Historia de un entusiasmo, que cuenta la historia del proceso del tratado de paz que hubo entre Belisario Betancourt y la guerrilla del M-19. En este libro también se encuentra mucho sobre la historia de Colombia y como Laura Restrepo fue negociadora de paz, tuvo la oportunidad de interactuar con el gobierno y también de interactuar con los guerrilleros. Entonces te da una perspectiva muy amplia de lo que fue el conflicto. Siento que gracias a este libro aprendí mucho sobre historia del país. Hay escenarios como el atentado que hubo a Navarro Wolf, hay mucho de la historia de Carlos Pizarro, de su vida y asesinato. Y también hay mucho salseo, diría yo. Mencionan a Gabriel García Márquez también. Gabriel García Márquez era muy amigo de Belisario Betancourt, entonces ahí van a encontrar una parte de la historia de nuestro país bastante interesante y la cual a mí también ideológicamente me ayudó y me ilustró. Así rapidito lo dejo por acá. Si quieren pues que hable más a profundidad de alguno de los dos libros que acabo de mencionar o lo de los que están a punto de escuchar, lo puedo hacer con más profundidad en algún otro capítulo, pero pues me lo dicen aquí en los comentarios. Ahora que ya hablamos como de la parte ideológica, quiero entrar a hablar de dos libros que me marcaron mi parte emocional, como esa parte que está llena de dolor, de sentir, de arte. Y para poder hablar de ello, por supuesto que tengo que mencionar a Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik y su libro de poesía completa fue un abrazo al alma. Con la poesía de Alejandra Pizarnik, digamos que dejé de satanizar mi dolor en cierto momento porque también desde pequeñita a uno siempre le dicen como tú no tienes por qué sufrir, porque no tienes que pagar servicios, porque no tienes deudas, porque esto, porque lo otro, pero realmente el dolor es un espectro muchísimo más amplio y a veces incluso se hereda. Entonces el dolor desde muy temprana edad es algo muy satanizado y uno se convence a sí mismo de que hay personas que lo están pasando peor, de que hay personas que merecen más sufrir y yo era una de esas personas. Sin embargo, desde que empecé a leer a Alejandra Pizarnik, volteó un poco mi manera de ver las cosas y entendí que el dolor también es importante y que uno puede transformar el dolor en arte y que reconocerlo, habitarlo y expresarlo es completamente necesario para cualquier proceso de duelo. Eso en gran medida lo aprendí gracias a Alejandra. Alejandra fue una mujer supremamente triste, pero de su tristeza hizo arte y de su tristeza dejó evidencia. Y a todas las personas que hemos tenido la oportunidad de leerla, nos dejó un testamento espiritual también, como para sentirnos identificados, para poder darle forma al dolor y para entender que no es algo malo y que no estamos solos en el sentir. Hay un poema de ella que es muy probablemente mi poema favorito, que se llama El despertar, y les voy a leer un fragmento. Señor, tengo 20 años, también mis ojos tienen 20 años y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante, la última inocencia estalló, ahora es nunca o jamás, o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado luz, el final. Todo continuará igual. Las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan el amor. Todo continuará igual.
pero mis brazos insisten en abrazar al mundo porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez, cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? Y bueno, esa es Alejandra Pizarnik, Damas y Caballeros. Realmente siempre leerla es, como lo dije anteriormente, un abrazo al alma. Y cada vez que leo este poema o uno de los muchos poemas que me gustan de ella, recuerdo exactamente lo mismo que sentí la primera vez que lo leí. Entonces, por supuesto, ella debía estar en este ranking. Ha sido una mujer que me ha acompañado durante muchos escenarios de mi vida y que me ha demostrado que el dolor puede ser convertido en arte. Entonces, total agradecimiento para ella por ser refugio para tantas mujeres tristes en el mundo. Y bueno, continuando por la línea de libros que me han marcado a nivel personal y emocional, creo que también es importante hablar del retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Esta es una novela en la cual el arte es muy cuestionado, la manera de hacer arte por parte de los creadores, también la moral con la que se quiere señalar el arte en muchas ocasiones. Y para que la novela haga sentido, hay que entender mucho el contexto histórico en el que Oscar Wilde la escribió. Pues Oscar Wilde era un escritor homosexual en una época en la que ser homosexual era un delito. La crítica siempre lo acribilló, por decirlo así. Oscar Wilde nació en 1854. Era una época en que la moralidad de las personas determinaba todo, el arte, el estatus, la religión, el hacer, el pensar, y que en medio de un ambiente tan hostil, Oscar Wilde haya escrito una novela en la cual se atreve a cuestionar estos parámetros de la sociedad, me parece increíble. Habla básicamente de un pintor que se enamora. Bueno, en el libro no te lo muestran como que se enamora, sino que son muy buenos amigos, pero pues yo intuyo que se enamoró perdidamente de Dorian Gray. Dorian Gray es un hombre hermoso, completamente hermoso, pero que no es consciente de su belleza física hasta que el pintor protagonista de esta novela, que se llama Basil Hallward, lo pinta en una de sus constantes reuniones. Lo pinta y Oscar Wilde se da cuenta de lo hermoso que es. Y a partir de este escenario, Dorian Gray desarrolla un narcisismo desmedido y hace todo lo que puede y todo lo que está en su alcance para nunca envejecer y nunca dejar de ser bello. En medio de todas las cosas que hace para no envejecer y no dejar de ser bello, nos vamos a encontrar con acciones moralmente incorrectas, pero creo que hace parte también de la crítica del autor de qué es la moralidad y hasta qué punto o extremo podríamos llegar con tal de seguir mostrando una máscara ante la sociedad. De este libro quiero rescatar el prólogo, porque el prólogo me parece increíble. Y en el prólogo él justamente habla sobre la moral y el arte. Y dice algo como, no existe un libro moral ni un libro inmoral. Los libros están bien o mal escritos, eso es todo. El desagrado que experimenta el siglo XIX hacia el realismo es la ira del Calibán al contemplar su propio rostro en el espejo. El desagrado que experimenta el siglo XIX hacia el romanticismo es la ira de Cavilán al no poder contemplar su propio rostro en el espejo. Y cierra con algo así. Cuando los críticos no están de acuerdo, el artista está de acuerdo consigo mismo. Podemos perdonar que un hombre haga una cosa útil siempre y cuando no la admire. La única excusa para hacer una cosa inútil es admirarla intensamente. El arte es completamente inútil. Como mensaje final, creo que El retrato de Dorian Gray es una novela bastante interesante, una de las primeras novelas que me enganchó en la literatura. Hoy en día soy una amante empedernida de las novelas, me encanta leerlas, me encanta consumirlas, pero definitivamente El retrato de Dorian Gray fue una de las primeras que me mostró este hermoso universo de los personajes inventados y de los diálogos y de todo el universo que se puede crear alrededor de la imaginación de un escritor. Y ya para darle final a este primer capítulo, que se me extendió un poquito, ojalá hayan personas que hayan llegado hasta este punto, quiero hablar de un libro que, wow, se va a presentar por sí mismo
y es La perra de Pilar Quintana. La perra de Pilar Quintana es un libro que, siendo honestos, me terminé ayer. Ya tenía el guión de este podcast escrito, ya lo había empezado a grabar. De hecho, si hubiese sido más disciplinada, probablemente lo hubiese publicado antes de habérmelo terminado, pero agradezco que no, porque hoy, a mis 24 años de vida, puedo decir que La perra se ha convertido en mi libro favorito. Ya les había comentado al principio del capítulo que mi libro favorito siempre y eternamente había sido Antes del fin de Ernesto Sábato, que lo tengo acá, pero está oficialmente derrocado por La perra de Pilar Quintana. Es un libro del cual quiero hacer un capítulo completo porque no creo que los minutos restantes me alcancen para explicarles lo mucho que me hizo sentir. Es un libro que cuestiona muchas cosas de la feminidad, em, habla mucho de la maternidad, habla mucho del duelo de la protagonista Damaris, porque todas las personas que siempre amó la abandonaron en su vida. Y Pilar Quintana te describe estos duelos o te describe la representación de este dolor mediante una perra que la protagonista adopta. Entonces, también hay un poco sobre esta relación con los animales. Yo hace poco, bueno, digo hace ya, ya fue hace 2 años, lidié con un duelo por la muerte de mi mascota de toda la vida, que se llamaba Lucky, y fue uno de los dolores más grandes que he pasado en mi vida. Y realmente leer este libro también fue una manera de lidiar con mi duelo hacia esa mascota. Hay fragmentos, les voy a mostrar por acá uno de los fragmentos que también me marcó demasiado, pero hay fragmentos en los cuales hablan de la relación de la protagonista con esta mascota. Y nada, me parece realmente un libro muy necesario también para nosotros como colombianos, porque habla de los escenarios del Pacífico, habla de cómo funciona la marea, de cómo funcionan las islas, de cómo funcionan las poblaciones pobres y negras del Chocó, de Buenaventura, y creo que es demasiado necesario para conocer esa cara del país que muchas veces no nos muestran o que nos negamos a ver. El fragmento que quiero traer a colación el día de hoy es el siguiente. Damaris no lloró más por la perra, pero su ausencia le dolía en el pecho como si fuera una piedra. La echaba de menos a todas horas, cuando llegaba del pueblo y no estaba al final de las escaleras para batirle la cola, cuando arreglaba el pescado y no aparecía para mirarla con insistencia, cuando guardaba las sobras sin separar las mejores para ella, o se tomaba su café por las mañanas y no tenía quien acariciar de la cabeza. Creyó verla muchas veces, en un bulto de cocos que Rogelio recostó contra la cabaña, en las sogas de amarrar lanchas que dejaba arrumadas en el kiosco, en un nuevo atado de leña que puso al lado del fogón, en los otros perros, las plantas del jardín, las sombras de los árboles por la tarde y en la cama, que seguía en el kiosco tal como la perra la había dejado, pues Damaris no había tenido la presencia de ánimo para botarla. Es un libro precioso. Pilar Quintana tiene una narrativa envolvente, la historia de Damaris te va a romper el corazón múltiples veces y el final para mí es un final demasiado abrupto, el cual no me esperaba, pero me sorprendió gratamente. Entonces, La perra de Pilar Quintana es un recomendado y es un libro que sí o sí se tienen que leer. Si se van a llevar un mensaje de este podcast el día de hoy, es que por favor, léanse La perra de Pilar Quintana y también llévense consigo que los libros, más que la narrativa académica que siempre se ha vendido un poco como que son instrumentos para aprender, para enseñar, que sí, es muy cierto, y los libros enseñan de maneras incalculables, pero también los libros son naves que te transportan, que te ayudan a viajar, que te ayudan a conectar con tus emociones. Son compañeros que te abrazan en los momentos donde quizás nadie más te entiende. Son relatos y testimonios espirituales para poder sobrevivir momentos que quizás en solitario no hubiésemos podido sobrevivir. Yo a los libros les debo demasiado, a los libros les debo mi identidad y a los libros les debo la posibilidad de tener una almohada, un hombro y un refugio. Gracias por escucharme, si llegaron hasta este punto. Espero que les siga gustando y que sigan escuchando otros capítulos. Y nada, por aquí estaré. Todavía no tengo establecido con qué frecuencia, pero espero encontrarlos aquí y espero que el capítulo de hoy les haya gustado. Déjenme en los comentarios si quieren de pronto un capítulo en el que profundice más referente a alguno de los 5 libros que comenté hoy
o de pronto algún libro que ustedes de repente les gustaría escuchar en este podcast. Gracias por conectarse. Un abrazo. Chao, chao.